Continuamos con nuestro análisis de algunos textos en relación con la ordenación de mujeres. Textos que han sido discutidos y que ofrecen diferentes puntos de vista, pero que no podemos ignorarlos. Estamos ahora yendo a la carta del apóstol Pablo a Tito, y especialmente vamos a tomar lo que le aconseja en el capítulo 1, los versículos 5 en adelante. Es muy instructivo lo que viene aquí, no porque sea diferente. La misma orientación fue dada a Timoteo en cuanto a los obispos y ancianos, pero hay ciertos detalles que se agregan y que son muy importantes de tomar en cuenta. La carta tiene un propósito bien concreto y dicho por el apóstol Pablo, y le dice a Tito que le escribe, dejándolo allí en Creta, para que él cumpla dos objetivos principales. Le dice, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es decir, que la carta está confirmando lo que en una conversación ya habían tratado. Entonces, lo que ocurre es que Pablo, en el ínterin entre la liberación del primer juicio en Roma y el segundo juicio que lo condenó a muerte, visitó la isla de Creta y estuvo con poco tiempo, pero muy aceleradamente predicando el Evangelio en todas las ciudades. Y por lo visto, con mucho éxito, porque en todas las ciudades había iglesias, dejó iglesias. Pero no completó la instrucción. Recuerden que Pablo era muy cuidadoso en cuanto a la instrucción que le daba a los miembros de la iglesia cuando se convertían al cristianismo. Además, no completó la organización de las iglesias que había fundado. Y en ese aspecto, él quiere que, y dejó a Tito ahí específicamente, que formaba parte de su equipo, para que él hiciera eso que no había alcanzado a hacer. No se explica la razón de la premura del viaje, porque se fue. En otros lugares se dice que lo apedrearon y tuvo que dejar el lugar. Circunstancias, aquí no hay tal cosa. Tampoco se dice que tuviera prisa en ir a evangelizar otros lugares, aunque eso podría ser posible. De todas maneras, está claro que dejó a Tito y le dio instrucciones concretas acerca de lo que debía hacer. Al decirle que debe nombrar ancianos en cada ciudad, inmediatamente le dice cómo deben ser los hombres que va a colocar en esos cargos de ancianos. El que fuere irreprensible, y repite la primera orientación que le dio a Timoteo, que sea irreprensible. No se trata, digo, de un hombre perfecto, sino que se trata de un hombre que por su vida de entrega al Señor y por la gracia de Dios operando en él, estaba viviendo rectamente. Y la segunda característica que le da aquí es marido de una sola mujer. Bueno, la traducción es una frase completa. En el texto original es una frase bien breve.
dice varón de una mujer. Literalmente, solo eso, varón de una mujer, nada más. No dice esposo, ni dice esposa. Dice varón de una mujer. Ahora, el varón de una mujer es normalmente el esposo. Ha habido tanta discusión con respecto a esta frase aquí como la discusión que ha habido en la misma frase registrada en la instrucción que dio Pablo a Timoteo. Ocurre que en los escritos de Pablo hay solamente 3 usos de esta frase. La que utiliza en la instrucción acerca de los obispos, la que utiliza aquí en relación con los mismos que aquí llama ancianos, que son sinónimos, y la que utiliza con respecto a los diáconos. En la instrucción de los diáconos a Timoteo le dice también que el diácono sea marido de una mujer. Ahora, he encontrado muchas interpretaciones muy curiosas de estos textos. Una de las más extrañas que encontré es la siguiente. Dice, ¿cómo a los diáconos también les manda que sea marido de una mujer? Y en el Nuevo Testamento se mencionan mujeres diaconisas. Quiere decir que la instrucción dada para los diáconos, aplicándose también a las mujeres, indica que la frase es mixta y puede haber ancianos hombres o mujeres. Bien tomado de los pelos por lo demás, porque de los diáconos a una referencia a diaconisas y de vuelta a la aplicación a los ancianos. Un camino extraño, muy raro. No hay muchos que lo siguen en la explicación de estos textos, pero hay un grupito que está ahora en eso. Cuando dice aquí, marido de una sola mujer, ¿qué es lo que realmente el apóstol dice? Un poco de luz podemos extraer de un texto que también Pablo utiliza, un texto en el cual él habla acerca de las mujeres viudas. Aconsejó que las mujeres viudas fueran sostenidas por la iglesia, que la iglesia ayudara a las mujeres viudas, que les diera sustento y que las mantuviera. Pero entonces les dice, no a todas las mujeres, sino ciertas mujeres. Ciertas mujeres que cumplan ciertas características de edad y que haya sido mujer de un varón. La frase es literalmente igual. Mujer de un varón. Ahora, esa expresión con respecto a una mujer está diciendo que la frase se usa para identificación de sexo. Cuando dice hombre de una mujer o cuando dice mujer de un hombre, está identificando el sexo de la persona a quien se dirige. Hombre, en el caso de los ancianos, mujer en el caso de las viudas, de la contribución y del sustento de la iglesia. Esto nos ayuda a entender más que cualquier otra introducción de cualquier otro elemento que Pablo está aquí hablando de hombres. Ahora, se discute. ¿Quiere decir que Pablo habla de que sean hombres casados
que tienen que ser casados, o se discute que el hombre tiene que ser monógamo y no polígamo, o cualquier otro elemento que se agregue a la discusión en nuestra manera moderna de ver estas cosas. Capaz que también alguno lea que tenga que ser casado con una mujer y no con otro hombre. Como quiera que sean todas estas lecturas, que pueden ser más o menos apropiadas para el texto, de todas maneras se está hablando de un hombre. Y este es el punto. No son las variaciones de casamiento lo que está en el tema del apóstol, sino que es el anciano como hombre. Esto es lo que está en juego aquí. No está discutiendo las formas del matrimonio. Está discutiendo las cualidades del anciano. Y la cualidad de este anciano que él recomienda es que sea un hombre. Por lo tanto, no necesitamos inventar ninguna cosa adicional. Aquí, el anciano, que después en el versículo 7 lo llama obispo, lo mismo que en la primera epístola a Timoteo, nos está diciendo que el cargo de anciano y el cargo de obispo, y más tarde cuando habla acerca de los pastores, es el mismo cargo, el mismo oficio, es la misma función en la iglesia. Quisiera recalcar además, aquí en el versículo 9, dice, retenedor de la palabra fiel. Este es un punto que me parece vital. Es cierto que no en sí mismo define el género del anciano, pero sí define la manera de actuar, y tenemos otros textos de Pablo, que indican que la mujer no tiene que tener autoridad de enseñanza oficial en la iglesia. En cambio, este sí tiene que estar con la palabra fiel y tiene que tener capacidad de enseñanza. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquí le dice al anciano que enseñe, y en la epístola a Timoteo le dice a las mujeres que no les permite enseñar con autoridad en la iglesia. Así que hay más de un contraste aquí en el texto que está identificando el género del anciano, además de toda la estructura gramatical griega que está aquí, que es toda masculina. Entonces, el contenido masculino de la expresión es bien claro. Luego entonces, después de describir a los ancianos, el apóstol hace una comparación o coloca en contraste la existencia de una cantidad de hombres que están enseñando cosas falsas. Ahora, es importantísimo, digamos además, que esta instrucción haya sido dada también a Tito. ¿Por qué? Porque si solo hubiese estado en la epístola a Timoteo, y como hay algunos que dicen que esto era solamente válido para la iglesia de Éfeso, quedaríamos tal vez algunos con la duda, ¿no será que tengan razón que era realmente solo para la iglesia de Éfeso? Pero cuando también repite la misma instrucción para la iglesia, las iglesias de Creta, entonces ya inmediatamente no podemos decir que se trata de una cultura feminista que había en Éfeso, sino que también en esta cultura más cristiana, sin desvíos que está ocurriendo en el primer amor de las iglesias de Creta.
ahí también tiene que aplicar este principio. Por lo tanto, ya no es una cuestión específica de una situación particular de un grupo de cristianos que están con presiones de apostasías, sino que aquí estamos con un grupo de cristianos que no están con esas presiones, aunque hay algunos contumaces que vienen a enseñar, la iglesia como tal no está recibiendo a tales maestros. ¿Por qué? Porque son iglesias que están en su nacimiento, comenzando. Y eso lo dice el texto. Esta no es una reconstrucción del texto, es simplemente tomar en cuenta los elementos todos del texto. Dice esto porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Ahora vean ustedes, aquí no se trata de un grupo cultural de mujeres de Éfeso que hayan estado incorporando cuestiones de corte feminista, sino que aquí son hombres que vienen a enseñar con cuestiones relacionadas con la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Repréndelos en el sentido de que ya no actúen como Epiménides, el poeta griego, había dicho, o más bien cretense, sino que vivan sanos en la fe. Son gente que tiene que estar en la fe del Señor. Entonces, pero tú, le dice en el capítulo 2, versículo 1, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El apóstol está instruyendo muy bien a los seguidores de la iglesia, porque les dice, además, que viva con la sana doctrina. A las ancianas, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y noten ahora esto es vital, importantísimo, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. La interpretación de que marido de una mujer incluye a las mujeres para que también sean ellas ancianas, se niega con esta interpretación en la cual las mujeres tienen que estar en relación con sus maridos como en Éfeso dijo que debían estar, en relación no de comando del marido, sino en relación de amor con los maridos. Que sean prudentes, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. De esta forma, el Señor nos exhorta a vivir a través del escrito a Tito, a vivir en una manera absolutamente dedicada al Señor. Esto es claro en el texto y nosotros todo lo que tenemos que hacer es aceptarlo y vivir en armonía con Él. Me queda una